presentaciones yo les paso para que se orienten. Les he pasado bibliografía de varios libros. No es bueno que se queden con un solo libro. El que quiere estudiar muy bien urología es con el libro de Campbell. El que quiera lo tengo en digital. Pesan como 4 gigas y pico. Entonces se los puedo compartir. El que desee. Obviamente es un libro más grande, más amplio y a muchos le da flojera, ¿no? Pero el que quiere, bienvenido. Se puder compartilhar, doutor, nosotros agradecemos. Al final vamos a aclarar las dudas o algunas preguntas que quieran hacer, ¿ok? Vamos a empezar. Las infecciones urinarias es uno de los... Después de las infecciones respiratorias, la infección urinaria es una de las causas más frecuentes de patologías que asisten a la consulta, tanto en medicina general, urología o de cualquier centro. Es muy común, atención primaria, secundaria. Entonces es algún tema que ustedes no tienen que saber ni conocer, tienen que dominar. Aquí hay mujeres, hay hombres, a cualquier persona le puede pasar una infección urinaria, desde la más simple hasta la más complicada. Ojalá fuera que no, pero sí o sí algún momento les ha dado o les va a dar. Entonces este tema es algo que ustedes tienen que dominar como médico general, que van a hacer y van a ser médicos para toda la vida. Y van a ser médicos del vecino, de la amiga, del compañero y de la familia. Entonces siempre en algún momento van a tener. Si ustedes saben hacer un buen diagnóstico y un buen manejo, siempre van a quedar bien y no van a quedar mal. Porque hay personas que manejan bien medicina y a veces les hacen quedar mal a los médicos porque manejan mejor que los médicos las infecciones urinarias. Entonces, les invito a que estudien, ¿ok? Ahí creo que todavía al parecer tengo un virus en la computadora y eso es lo que me está causando problemas, por eso fue la demora también. Entonces vamos a tener que arreglar ese problema después. A ver, hablando de epidemiología, ¿no? La infección urinaria, viendo lo que es el género o el sexo, si es masculino o femenino, en etapas, por ejemplo, como ser la edad de los jóvenes, es más frecuente en mujeres, ¿verdad? En etapas activas de las personas es más frecuente en mujeres. Pero ya en etapas, por ejemplo, muy tempranas de la vida de los recién nacidos o etapas avanzadas de la vida a partir de los 50, 60 años en adelante, es muy frecuente en varones. ¿Por qué razones? Por ejemplo, en los niños recién nacidos generalmente viene asociado a alguna malformación. Y en los mayores de 50 años se asocia a patologías obstructivas urinarias, más asociado a problemas prostáticos. O también en esta zona, por ejemplo, viene muy asociada a la litiasis. Las litiasis urinarias son causa y consecuencia de infección urinaria. Entonces, también es eso. Y eso no importa si es hombre o mujer, hay mucha litiasis urinaria en toda la zona que hay aquí. En Bolivia, me imagino que en Brasil también. ¿Ok? Eso viendo la edad, el sexo. También asociado, aparte de las enfermedades urológicas que les mencioné, las malformaciones. Generalmente un niño con una malformación viene asociado, o una niña, a algo relacionado urológico, digamos, ¿no? Viene relacionado a una enfermedad con infección urinaria. Otro muy frecuente en las mujeres que les estaba diciendo en que son de edad fértil o que están activas en la vida sexual, también porque viene muy relacionado a las relaciones sexuales. Y también, ¿por qué? Porque hay infecciones vaginales, que esas infecciones vaginales recurrentes son también un factor de riesgo para infecciones urinarias a repetición. Entonces, hay que repasar, como siempre les he mencionado, la anatomía. No se olviden la anatomía. Esto nos va a permitir, si ustedes dominan anatomía de los órganos y la fisiología,
van a saber más fácil. Aquí están los riñones, los uréteres. El otro día que hablaba uno de los compañeros nos decía, recuerdo que habían estrechez o zonas, puntos estenóticos que ayudan a hacer más obstrucción urinaria. Entonces eso favorece a la infección urinaria también. Entonces aquí estamos los riñones, los uréteres son la parte de la vía urinaria alta y la baja van a estar la vejiga, la uretra, ¿verdad? Y en los genitales están la próstata, los testículos, generalmente los que tienen más inflamaciones o infecciones. Y cabe recalcar la anatomía de la vejiga en relación con la vagina. Sabemos que el meato uretral en la mujer está inmediatamente por arriba de la vagina. Entonces, una infección vaginal siempre va a tener relacionado a una infección urinaria. Y también la proximidad del ano. Sabemos que la mayoría de las bacterias, por anatómicamente, se dan por mala higiene a veces que hacen las personas por la cercanía que está el ano hacia vagina y la uretra. Aquí tenemos otra imagen, esto es lo que les estaba explicando, ¿ves? La uretra y el ano. Entonces la higiene o la mala higiene hace que las personas tengan muy frecuente infecciones urinarias. Aquí también algo muy común, que sobre todo en mujeres, que normalmente el pH en la vagina es ácido, pero hay mujeres que piensan que al mayor aseo que tengan de la vagina con jabones íntimos que se hacen en los baños, lavan esa acidez, hacen que tengan mayor propensión a tener infecciones vaginales. Y esa infección vaginal, por la proximidad que hay de vagina uretra y del ano, también hace más propenso a las infecciones urinarias. En el hombre eso es menos frecuente, pero en el hombre, como yo le expliqué, en edades tempranas viene con malformaciones urinarias o en la edad tardía de la vida, obstrucciones prostáticas por hiperplasia prostática o litiasis muy frecuente, ¿no? ¿Cuál es el concepto de infección urinaria? Va a ser una inflamación como tal, ¿no? Pero esta vez es a causa de una colonización y multiplicación de microorganismos, que en su mayoría son bacterias, pero no quiere decir que solo las bacterias te den una infección urinaria, también hay hongos, virus, que son más raros, sobre todo los virus, pero puede pasar, no quiere decir que no, en su mayoría son bacterianos, ¿ok? Entonces, ese es el concepto que tienen que dominar. ¿Qué factores de riesgo? Ya digamos algunos, digamos, ¿no? Las litiasis urinarias, las pacientes inmunodeprimidos, ahí está mal, está en otro idioma eso. La obstrucción urinaria, sobre todo aquellos pacientes que tienen malformaciones, por ejemplo, aquí en la estenosis, la estenosis de la unión piel-ureteral es muy frecuente, congénita. O en las cirugías ginecológicas, muchas veces los ginecólogos, cuando no tienen mucha experiencia, como está tan próximo al útero, a la entrada del uréter ligan o lo seccionan o simplemente hacen una ligadura que estenosa al uréter y muchas veces viene infección urinaria de la reparación. ¿Ya? También eso. Y lo que habíamos hablado también, las infecciones vaginales recurrentes. Si usted tiene una paciente que tiene, sobre todo mujer, infecciones recurrentes y infecciones vaginales asociadas, generalmente si no trata la infección vaginal va a tener la recurrencia. Y lo mismo pasa con la litiasis. Muchas veces tienen litiasis, si usted no hace tratamiento de la litiasis, la infección urinaria va a ser recurrente. Entonces es un buen tratamiento. Y otra cosa que también factores de riesgo hoy en día por las infecciones urinarias va que a cualquier dolorcito ya se toman algún antibiótico y muchas veces no toman el antibiótico adecuado o las dosis inadecuadas. Típico en la cistitis. En la cistitis muchas mujeres toman dos días, un día de antibiótico y a veces la cistitis ni se da tratamiento. Muchas veces no llevan, ¿ya? Entonces son factores muy importantes. Y también aquí habíamos hablado de la mala higiene, los malos hábitos de higiene. Siempre cuando hacen el aseo a las personas del ano tienen que hacer de delante hacia atrás y la mayoría hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces eso es muy importante. En los niños también, ¿no? Muchas veces están los bebés con pañales y lo dejan horas y horas, sobre todo las niñas, o los están dejando en las piscinas o en unas bañeras que hay, los dejan para que tengan infección urinaria, son propensos a eso. ¿Qué factores nos protegen?
para que no tengamos infecciones urinarias. Cuando la anatomía del riñón y la fisiología es normal, la más adecuada es un factor protector, porque la orina va de forma anterógrada, ¿verdad? Se forma en los riñones, llega a la pelvis, de la pelvis pasa por los uréteres, y de los uréteres va a vejiga, de la vejiga hacia el exterior. Cuando fisiológicamente y anatómicamente no hay ninguna complicación, no hay ningún problema, la infección urinaria es raro que suceda, ¿ya? Porque además, en toda la vía urinaria, el urotelio, que es la mucosa que recubre esta vía urinaria, tiene zonas que son para proteger, que impiden que las bacterias se vayan adheriendo y colonizando. ¿Listo? Pero si hay una disrupción de la anatomía y la fisiología, entonces es un factor de riesgo. Entonces, si está todo normal, es un factor protector. ¿Ok? Como pueden ver, estos dos niños que están con la inmunidad completa, están sanos, entonces eso también ayuda, porque puede tener usted muchas infecciones o bacterias que estén invadiendo, pero si usted tiene un buen sistema inmunológico, muchas veces no sucede. Por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? La inmunidad está deprimida, entonces es un factor de riesgo, o cualquier otra enfermedad que esté deprimiendo la inmunidad. También lo que les decía hace rato, cuando hay un paciente, por ejemplo, que tiene ninguna alteración, por ejemplo, en el chorro de orina, muy típico en los hombres mayores, no hay retención de orina, entonces otro factor de protección, por ejemplo, cuando el niño orina bien sin ningún problema, por ejemplo, ya, o cualquier joven. Otra cosa, aquí les puse la famosa imagen que se hizo viral de que la gente toma mucha Coca-Cola y no agua. Hay gente que no toma agua y eso es un factor que cuando usted toma mucha agua protege los riñones, ayuda a que funcionen y se limpien. Ya, la alimentación adecuada también es un factor protector, porque aquí muchas veces vemos que comen lo que sea a cualquier hora sin tomar la alimentación adecuada. Y en las mujeres también, o en cualquier hombre o en cualquier persona, no es bueno aguantarse la orina. ¿Ok? Esas personas que se aguantan horas y horas, eso hace que ayuden a progresar la infección urinaria. Entonces, cuando usted tenga deseo, vaya al baño. Siempre las mujeres es más cuidadoso, ¿no? Al baño que vayan, tomar todas las medidas de higiene que puedan posible. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? ¿Ya? Generalmente son gram negativos en su mayoría, pero hay también gram positivos, anaerobio, aerobio. Como les decía, los gram negativos, y dentro de esos gram negativos la Escherichia coli. ¿Ya? Hay muchos serotipos de Escherichia coli, muchísimos serotipos. ¿Ya? Pero generalmente la Escherichia coli viven en el hábitat natural que es el tracto digestivo. Entonces vienen y colonizan el tracto urinario. Tienen exinas, tienen fimias que ayudan a ellos a migrar a través desde el recto por mala higiene, por malos hábitos. Llegan a la uretra y van colonizando de forma ascendente. Desde el meato uretral van subiendo a la uretra, a la vejiga, al uréter, llegar hasta el riñón muchas veces. Y si tienen factores que le favorecen a ella, de los que ya hemos hablado antes, entonces su colonización y va a ser la afectación a la persona va a ser mucho más, ¿no? Y otras enfermedades, otras bacterias, por ejemplo, Proteus, Klebsiella, Serratia, los estafilococos. Hay varios. ¿Listo? Como les dije también, aquí están las bacterias, ¿no? Pero les dije que hay hongos también. Y los virus, es muy raro, pero puede pasar también. Y otra cosa que también pasa en las infecciones urinarias son las micobacterias, la tuberculosis. Es frecuente en Bolivia y en Brasil también, la tuberculosis urogenital. Aquí características generales de la bacteria, que no se las voy a dar como le dije, hay muchos serotipos. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que una bacteria gram negativa. Entonces, cuando usted va a tratar a un paciente, siempre enfocarse en los antibióticos, cuál es el espectro. Ya no todos los antibióticos tienen espectro gram negativo o hacia la Escherichia coli. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo usted hace de forma general el diagnóstico de una infección urinaria? Hay pilares básicos, ¿ya? Siempre la base de la medicina es la clínica. Antiguamente no existían ni los laboratorios ni los estudios radiológicos. La mayoría se hacía con laboratorio. Hoy en día la gente está haciendo al revés. Laboratorio, radiología y al final recién hacen un poco de clínica. A veces ya ni hacen. Pero si usted hace una buena anamnesis, una buena semiología, un examen físico adecuado, muchas veces los laboratorios o los complementarios, como se les dice en otro lado, son exactamente eso, complementarios,
que muchas veces lo que te ayudan es ya darte certeza de la enfermedad y para el tratamiento, no siempre que es la que te define. Entonces, clínica, radiología y laboratorio, ¿ok? Ahora, clínicamente, estamos hablando de manera general de las infecciones urinarias, ¿ok? Siempre antecedentes patológicos personales, si es la primera vez, si es la segunda vez, si tiene un familiar que ya padezca también de enfermedades similares, como les había mencionado, el sexo, si es un hombre, si es mujer, la edad, en este caso también que hemos hablado. Entonces, si toma alguna tableta, si alguna enfermedad de inmunosupresión, que es en los antecedentes personales, si ha sido operado de cirugía urológica o no. Todos esos antecedentes ustedes tienen que saber diagnosticar y preguntar. Mientras más pregunten, mientras más interroguen el paciente en la anamnesis, les va a tomar mucho y les va a servir para la toma de decisiones, tanto en la conducta diagnóstica como terapéutica y el seguimiento posterior. Aquí les puse unos ejemplos, sobre todo desde infección urinaria alta, ¿no? Dolor lumbar, abdominal, hematuria, también puede haber en cualquiera de las infecciones. Piuria, ya sabemos que es la piuria, orina fétida, polaquiuria, disuria. Y también pueden tener asociadas náuseas, vómitos, fiebre, generalmente es cuando afecta a un órgano que es parenquimatoso. Puede ser la fiebre en parénquima renal, próstata o en caso de testículos. Normalmente cuando es ureteritis, uretritis o cistitis no es común la fiebre. Puede pasar, pero no es muy común, ¿ok? Astenia, anorexia, eso según el grado de afectación que tenga la infección, si ya está localizada o está siendo ya generalizada. Entonces, después de la anamnesis hacemos un examen físico, ¿no? Siempre el examen físico empieza de lo general, el examen físico regional y específicamente el examen físico urológico, ¿no? Siempre les recomiendo cuando una persona venga a su consulta o llegue a emergencia, tienen que observarlo desde que llega, cómo camina, cómo habla, las posiciones que adopta, los dolores. Muchas veces a algunos les da el síndrome de la bata blanca, ¿no? Que ven un médico y les empieza a doler todo y ustedes tienen que ser capaces de diagnosticar cuál es el que está realmente enfermo y aquel que está fingiendo, ¿no? Entonces, todos tienen que ser muy observadores. Y regional, generalmente los órganos de la vía urinaria están ubicados en el abdomen y pelvis, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que no examinen tórax u otros órganos. Ahora, en la parte urológica es muy importante. Lo que nosotros hacíamos el otro día, decíamos que en urología casi auscultación no se hace, específico la parte urológica. Pero, sin embargo, no quiere decir que la auscultación no hagan de los otros órganos, sobre todo cardiorrespiratorios. Pero sí hacemos inspección, palpación, percusión, si hay alguna cambio de coloración, si hay un manifiesto dolor que el paciente esté refiriendo, sin que usted le pregunte, a veces se agarran la fosa lumbar, los testículos o la posición que adoptan. Todo tiene que ser muy observador. Y la palpación específica según el órgano que van a examinar y también la percusión. Ahora, diagnósticos de laboratorio, ¿qué cosas podemos analizar? Sangre y orina, ¿ya? Ahora, en sangre, ¿qué es importante? El perfil renal, para ver qué función renal tiene ese paciente, si está afectado su función renal, tanto para ver su afectación propia del órgano, como para ver también el tratamiento que vamos a hacer, porque hay órganos, por ejemplo, el riñón es muy sensible a algunos antibióticos que los pueden dañar, o algunos antiinflamatorios que usemos, el riñón se daña con mucha facilidad. El hemograma para ver tanto hemoglobina, si es una sepsis avanzada antigua, generalmente viene asociada a una anemia, pero lo importante del hemograma es para ver si hay leucocitosis o no, ¿no? Si hay una leucocitosis muy importante, no va a decir que el paciente está muy séptico y generalmente eso nos va a definir si lo ingresamos o lo mandamos para su casa para el tratamiento ambulatorio. Y la química sanguínea de forma general, si usted quiere saber algo más en específico del paciente. Ahora, el examen de excelencia para diagnosticar una infección urinaria es el urocultivo, aunque está el examen general de orina, que hay las tiras reactivas que son test rápidos que se hacen también en emergencia. Pero el examen general de orina nos sirve también, ¿no? De forma rápida para averiguar qué conducta podemos tomar. Pero el que nos va a decir si realmente hay una infección urinaria es el urocultivo. ¿Ya? Hay varias formas de tomar el urocultivo. Lo más común es que se hace es que la primera orina de la mañana en un frasco corestol que siempre sea estéril, se hace antisepsia de la zona y se dice a la persona que tome la muestra de orina en la primera orina de la mañana, ¿ya? Pero el ideal
Lo que pasa es que es invasivo, entonces nadie quiere hacerse o nadie le va a hacer a un paciente que debería hacerse con una punción suprapúbica. Se hace una antisepsia y se hace una punción a nivel de la vejiga y se extrae la orina. Eso se supone que es la más estéril posible, es más confiable, pero no todo el mundo le gusta hacer invasión, pues, ¿no? O sentir dolor a la gente. Entonces, más fácil es colectar en la mañana, el primer orina de la mañana. Entonces, el urocultivo es el que nos va a decir exactamente qué germen y se le hace el antibiograma, ¿verdad? Entonces, en el antibiograma nos va a decir qué antibiótico específicamente es el que podemos usar o nos recomienda. Ahora, radiología más que diagnóstico, porque muchas veces en infección urinaria no te define tanto, ¿ya? Pero más que te va a decir pronóstico, el diagnóstico radiológico es para ver si tienes que hacerle alguna cirugía asociada o no, o si tu antibiótico, por ejemplo, está haciendo efecto o no, por en caso de un absceso renal, por ejemplo, se hace un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, con ecografía o tomografía, y se va midiendo si está siendo efectivo o no. Aunque algunos ecografistas que son muy buenos tomografistas, cuando hay una infección urinaria, por ejemplo, una pielonefritis, te dicen, o una prostatitis, te dicen, tiene signos de prostatitis o signos de una pielonefritis, entonces también te puede ayudar. Y en las infecciones urinarias que ya son, por ejemplo, que tiene dilatación ureteral, pielocalicial, o tiene alguna litiasis, entonces también te ayuda a ver si es una infección urinaria simple o una infección urinaria complicada. Para eso nos sirve la radiología. Diagnóstico nos ayuda también muchas veces el tratamiento de drenaje de abscesos renales que se pueden hacer y también el seguimiento como les he explicado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de infecciones? Hay varios tipos de clasificación de las infecciones urinarias, ¿ya? Yo les voy a dar las más básicas, ya ustedes tienen que complementar con los libros. Las altas y bajas es una clasificación sencilla topográficamente. Las altas son los riñones y el uréter, y la baja a partir de vejiga y uretra, ¿ya? Y aparte las infecciones urinarias también las clasificamos en estas, la cistitis, uretritis, y la próstata con la orquitis, ¿ok? Las pielonefritis es lo más común, aparte de la cistitis, que ustedes van a ver en una persona con infección urinaria en mujeres, sobre todo en edad fértil. Entonces, ¿qué síntomas nos trae? Malestar general, fiebre, escalofríos, dolor en la zona lumbar. Generalmente las infecciones urinarias, las pielonefritis, el dolor en su mayoría son bilaterales. Sin embargo, el cólico renal es unilateral. Pero no quiere decir que un paciente no tenga infección urinaria de un solo lado, por decir, asociado a una litiasis o una obstrucción urinaria, digamos, ¿no? Dolor abdominal, dolor abdominal, dolor al orinar. Las misiones frecuentes y dolorosas, saben que se llama ese síntoma, ¿no? Cuando es la misión frecuente. Entonces, las orinas turbias y fétidas es algo típico cuando hay infección urinaria fuerte, sobre todo que es muy avanzada. Entonces, generalmente el olor de la orina es la que la mayoría de las personas sienten primero, ¿no? O si está turbio, normalmente una orina que está con buena diuresis y no tiene afectación es orina amarilla clara, ya, pero a partir de ese momento ya puede ser concentrada o fétida, ¿no? La cistitis es muy frecuente, sobre todo en mujeres, ¿no? En los hombres no es mucho, sino que hasta edades tardías de la vida, pero en las mujeres sí, sobre todo aquellas que están en etapa de relaciones sexuales o en pareja. Muy frecuente, hay un tipo de cistitis que se llama de la luna de miel. Posterior a tener relaciones sexuales, muchas mujeres causan con síntomas de cistitis, pero no quiere decir que todas esas mujeres tengan que tomar antibióticos. ¿Y por qué esto? Si usted se fija en la anatomía, aquí está la vagina y por encima está aquí está la vagina, entonces en proximidad está la vejiga. Entonces, al tener relaciones sexuales muchas veces por traumatismo pueden generar una inflamación de la vejiga y eso favorecerá una infección bacteriana como es la cistitis, ¿ya? Lo más típico, ¿no? Dolor, ardor, incontinencia, disuria que pueden tener. Incontinencia es algo muy común. Muchas mujeres están riendo y de pronto se le escapa una o dos gotas. Lo bueno es que eso no es incontinencia, es transitoria, es por la inflamación. Usted trata la inflamación, en algunos casos la infección que están asociadas, entonces va mejorando. La prostatitis generalmente se da en hombres que tienen varias parejas sexuales
o que ya están sufriendo con problemas urinarios obstructivos. Lo típico, una prostatitis, cuando usted vea una prostatitis nunca se les va a olvidar. Es un cuadro muy doloroso, sobre todo a nivel perineal, y toma el estado general. Fiebre, dolor lumbar puede ser también, trastornos durante eyaculación. Entonces también en la eyaculación pues, se puede cambiar de coloración o el olor también. Pueden tener también hematuria. Es muy raro, pero pueden tener hematuria. Las orinas turbias también. Pero lo típico característico es el dolor perineal. ¿Ok? Debajo del escroto a nivel perineal, usted siempre le va a decir para el paciente que le refiere ahí entre ano y escroto. ¿Ok? Eso es el perineo. Y al tacto rectal, ¿no? El tacto rectal, la prostatitis lo diferencia de la hiperplasia y del cáncer, que la prostatitis al tacto rectal está caliente, muy dolorosa, sobre todo muy dolorosa, ¿ya? Que es imposible casi hacerle el examen físico, el paciente se va a quejar. Otra enfermedad que es muy común en los varones es la orquitis. Es un cuadro también muy doloroso, muy florido, muchas veces todos los genitales, ¿no? Tienen alta sensibilidad y a mayor inflamación, mayor dolor, mayor incapacidad incluso para los movimientos a los hombres, y puede tener fiebre, dolor, náuseas, impulso claro por la irritación vagal que hay, náuseas, vómito y malestar general. Ya eso va a depender del cuadro de evolución que tenga, sea muy agudo, si es grave o ya es crónico también, ¿no? Hay pacientes que tienen orquitis crónica y eso es lo más terrible, tanto para el médico como para el paciente, porque hay pocas cosas que lo alivian. Y en la orquitis hay que saber examinar. Cuando usted examina, hay que saber diferenciar si es un absceso, si es una orquitis simple, o también si es una hernia inguinoescrotal que está llegada ahí, que ha atascado. Entonces, eh, hay que examinar muy bien. Y muchas veces el testículo no se inflama solo, que es casi generalmente viene una inflamación del testículo con el epidídimo. Y es muy frecuente en hombres que tienen problemas prostáticos porque sabemos que hay una comunicación, ¿no? El testículo, el epidídimo, el conducto de frente, donde va es a nivel prostático, ¿no? Al hacerse la unión con la vía urinaria. Entonces, con problemas prostáticos muchas veces tenemos problemas también del epidídimo y el testículo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le hacemos? ¿Qué le damos a cada paciente? Eso varía según la gravedad de cada caso, según el grado de afectación, según la persona. Hay que tomar en cuenta muchos factores, pero lo primero siempre es la educación para la prevención. El mejor médico no es el que diagnostica los casos más raros. El mejor médico hoy en día es el que previene que sucedan las enfermedades. ¿Ya? Pero estamos acostumbrados a ver enfermos y atender, nos gusta eso. Entonces, sin embargo, tenemos que trabajar en la prevención de las enfermedades, no así en el tratamiento. Entonces, prevenir, ¿no? Educar a la gente cuando ya tiene una persona una infección urinaria, hablarle sobre los factores, tanto protectores como los factores de riesgo, todas las cosas buenas y malas que hace el paciente o la paciente para que a futuro los vaya a prevenir. Y específicamente en el tratamiento médico hospitalario, o hacemos tratamiento con antibióticos o analgésicos de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Eso se decide con cada paciente. Ahora, específicamente los pilares básicos del tratamiento de la infección urinaria, lo principal es la hidratación. ¿Ok? Uno, hidratación. Otro es que la orina esté circulando de la forma adecuada. ¿Ya? Y otro es, por ejemplo, otro de los pilares del antibiótico. Ya después los demás son complementarios, analgésicos, antiinflamatorios, todas esas cosas. Drenaje de la orina adecuado, antibiótico, terapia. ¿Listo? De los antibióticos, el, es muy importante, ahorita vamos a hablar al final de los antibióticos. La hidratación, antibiótico, analgésico. Ahora, el tratamiento médico también se ha agregado la fitoterapia, está de moda la fitoterapia. Es el tratamiento a través de plantas medicinales, ¿no? De frutos. Entonces, en Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados, que han hecho, como la gente está acostumbrada a tomar cápsulas o comprimidos, entonces las plantas medicinales, la fitoterapia, sobre todo en próstata, por ejemplo,
han llevado esas plantas a formas de cápsulas para que la gente los compre, pero es a base de medicamentos o plantas naturales. ¿Ya? Entonces, el tratamiento médico, la base de hidratación, antibiótico, analgésico y la fitoterapia. Y también, como le decía, el drenaje urinario. Si usted tiene un paciente con retención de orina y usted no le drena la orina por más antibiótico analgésico que le dé, no va a mejorar. Ahora, ¿qué antibióticos conocemos? Hay varios grupos. Los más usados, ¿cuáles son? Las quinolonas, ¿ya? Quinolonas, las primeras que aparecieron ácido anhidrícico, después aparecieron la fluorquinolona, que es la ciprofloxacina, la levofloxacina, norfloxacina, ofloxacina. Los que más usamos, por ejemplo, ¿cuáles son? La cipro y la levo, ¿no? También ahora están usando bastantes aquí en Bolivia la norflo y la ofloxacina. Pero antiguamente se usaban las penicilinas, pero la penicilina no la natural, las antiguas, ¿no? Sino que las sintéticas, las aminopenicilinas, que es la amoxicilina y la ampicilina. Sobre todo se usan en embarazadas, pero no se usa en cualquier persona, solo en ellas. ¿Por qué? Porque los otros antibióticos son más riesgosos, teratogénicos para la madre, sobre todo para el bebé, ¿no? Entonces, por eso es que se usa sobre todo las penicilinas que son más inocuas, sobre todo la amoxi en embarazadas, por ejemplo. Otras cefalosporinas, las más conocidas, ¿no? Sobre todo las endovenosas, las que más se usa, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefixima en la vía oral que viene de 400. Entonces son los que más se usan las cefalosporinas, ¿ya? Otro antibiótico que es fosfomicina, que es un medicamento que se usa muy bien para las bacterias gram negativas, que viene también oral y vía endovenosa. Los macrólidos, por ejemplo, los más típicos son las citro, ¿no? Los que conocemos. Los aminoglucósidos, típicos, genta y amicacina, ¿no? Ahora, esto tienen que tener cuidado porque los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos. Entonces, cuando ustedes usan en pacientes para salvarle el riñón, pero tienen que calcular, uno, que su función renal esté conservada y después hacerle un chequeo permanente de su función renal porque le pueden estar salvando la infección, pero le están dañando el riñón. Tanto el riñón como los oídos, ¿ya? Muchas veces el riñón está bien, le hacen estudios, pero no le van evaluando la parte de los oídos. Entonces, siempre hay que hacer un chequeo de cualquier medicamento. ¿Listo? Ahora, el espectro son de manera general, no hay otros antibióticos específicos. Ustedes tienen que saber dosis, presentaciones, qué tipo de antibióticos se van a usar. Ya están cerca al internado, entonces ya tienen que ir aprendiendo la presentación de los medicamentos, cosa que cuando lleguen al internado no estén como pescado en tarima, que no saben qué antibióticos, ni las dosis, ni las presentaciones. Así que vayan aprendiendo las dosis. Lo más típico, por ejemplo, en Cipro viene de 500 y se usa cada 2. La Levo, que viene de 500 y de 750, se usa una diaria, igual la Norflo, la Oflo, que son las que más se usan. La cefixima, que me gusta usar a mí, es un buen antibiótico de amplio espectro, cefalosporina de tercera, viene de 400 y una dosis diaria, dosis única. Eso también tienen que ver porque muchas veces los antibióticos, por ejemplo, la nitrofurantoína es un antibiótico que se usa mucho en infección urinaria, pero es muy dañino hacia el estómago, entonces hay que tener cuidado. Le puede salvar la infección, pero le hace una gastritis o úlcera postmedicamentosa. Entonces, de manera general eso. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Enciende tu cámara ya. Muy bien. Sí, Yo les dime. tengo algunas preguntas, por favor. Quisiera saber, por ejemplo, en el caso de las personas, hay personas que de día orinan poco y de noche, cuando están acostados, durante toda la madrugada orinan harto, van unas 4 o 5 veces. Orinan, ¿por qué será? ¿Qué se llama eso? Vos misma vas a responder tu misma pregunta. Es cuestión de que analicen nomás. ¿Tuviste la conferencia de semiología? ¿Cómo me dijo, doctor? A ver, ¿cómo no la entendí? ¿Tuviste en la conferencia de semiología? ¿O en la clase evaluativa?
No, no estuve. ¿Y por qué no estuviste? Por eso me estás Porque preguntando, porque no estuviste. estaba enfermita. Sí, la verdad no estuve porque estaba enferma. Pero ahora ya no voy a Pero faltar ya a su estás sana, clase. ¿no? No has repasado. ¿Tú estás en el grupo A o en el grupo B? Yo creo que estoy en el grupo A, doctor, porque hasta ahora no comprendo cómo funciona el grupo A ni el grupo B. Pero yo me voy a poner en el No, grupo A. no estás viendo los mensajes. ¿Tienes las dos evaluaciones? Sí, tengo los dos Entonces estás en el parciales. grupo A. Además, con más razón, ya se supone que vos deberías dominar semiología, porque ya llevaste semiología, ya A te ver evaluaste semiología. ¿Qué quiere decir una persona? ¿Cómo se llama ese síntoma? Cuando una persona orina muchas veces en la noche. Nocturia, doctor. Dejen que nicturia con hable I. ella. No Se es puede nocturia, usar es las ni. dos cosas. Se puede usar las dos cosas, ¿ya? Tanto nicturia como nocturia es indiferente. ¿Y Ah, cuáles son ya, las pero ambos. principales causas de la nicturia o nocturia? Que es la misma polaquiuria en el día, ¿no? Sí, es lo mismo, solo que de noche se llama nicturia y de día polaquiuria. Mm, ¿Cuáles son las principales causas? El que me estás preguntando es por un varón o por una mujer. Por un varón en ese caso. Una de las causas Mm, podría ser la retención de líquido. No tiene nada que ver. Retención de líquido es una cosa, retención de orina es otra cosa, polaquiuria es muy diferente. Pode ser el aumento de la próstata, doctor. Jessica, cuando vas a hablar, levanta la mano o sobre todo enciende tu cámara, ¿ya? Me gusta que participes, pero todos enciendan su cámara, ¿ya? Es lo que te dice tu compañera, ¿listo? Generalmente los problemas prostáticos generan causas o problemas nocturnos. La fisiolopatología de eso es muy interesante. En algún día, si hay más tiempo, les voy a explicar por qué sucede eso. Pero es generalmente cuando hay problemas prostáticos. ¿Tienes algún familiar o paciente con ese síntoma? Sí, Tu sí, tengo audífono un está apagado. familiar. Tengo un familiar. Seguramente tiene más de 50 años, ¿no? O próximo a los 50. Así es, doctor. Así es. Ya. Si no estuviste en las clases, pero estuviste en la clase del doctor. Generalmente una persona que tiene esa edad con esos problemas prostáticos, tienes que llevarlo a un médico, ¿no? A un urólogo para que le haga el chequeo, el examen, o vos mismo le vas adelantando. ¿Listo? Por ejemplo, y esa persona tiene ese problema desde sus 30 y pocos años, digamos, de 37, 38 años, ya viene padeciendo. Claro que los problemas prostáticos empiezan a esa edad, pero no hay que descartar. Lo más común también hay que ver si tienen problemas neurológicos. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta referente a la consulta de hoy, al tema, las infecciones urinarias? Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Le puedo hacer otra pregunta, por favor? Sí. Ese examen de orina, por ejemplo, dicen que tiene que ser la primera orina de la mañana. En una persona que viene orinando toda la noche, ¿cómo sería su examen en ese caso? Se supone que ha orinado toda la noche y su orina no está densa, ¿no? No está concentrada, densa. ¿Cómo sería el examen, el laboratorio? ¿Cómo se recogería la muestra para este tipo de paciente? Lo ideal es que esté, pues, como dicen, ¿no? Varias horas en reposo, pero si tienes esas horas, tienes que hacerle eso, pues no vas a obligarlo, digamos, ¿no? A que esté muchas horas. Entonces, lo mayor posible que esté, ¿no? 1 hora, 2 horas, lo que aguante.
Como les dije en la conferencia, el ideal es con la punción suprapúbica. ¿Listo? Pero no todos pues quieren o es invasivo, pues, ¿no? Puncionarle con una aguja directamente por encima del pubis para tomar la muestra de orina es doloroso, no les gusta a todo el mundo eso. ¿Ya? La Está bien. higiene, salvar un motivo tienen que saber explicar bien a los pacientes. La higiene es muy importante. Muchas veces las mujeres están con su menstruación y a veces contaminan la muestra, o a veces están con una infección vaginal y eso puede contaminar la muestra. Lo mismo pasa con los hombres, a veces están con uretritis y puede contaminar la muestra. Entonces es importante el antiséptico que hay que hacer o el lavado previo del área genital antes de una muestra. Y se toma el chorro, no se toma cualquier chorro. O sea, la persona empieza a orinar y a medio orinar, cuando está el chorro, ahí es cuando se toma la muestra. ¿Ok? ¿Cuántos son los valores normales? El común es, ¿no? Más de 10.000, más de 100.000 unidades formadores de colonia por ml. Hay otras especificidades, que eso tenemos que manejar nosotros los urólogos, ¿no? Pero ya de forma general ustedes tienen que saber de eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Gracias por preguntar, me gusta que participen. Ô, doutor, Sí, enciende tu muito, cámara, María. muito, muito, isso para me ligar minha câmera? ¿Cómo? É isso para me encender a câmera? Ou pode perguntar assim nomás? No. ¿Por qué no puedes encender tu cámara? No te entiendo. Puedo fazer a pergunta assim ou tenho que encender a câmera? Tienes que encender la cámara. Ah, já. Vamos lá. Si eso ya lo saben ustedes, yo siempre les he dicho desde el primer día, cuando van a hablar, enciendan su cámara, porque yo no sé quién es el que me está hablando. Sí, listo. Es que yo fui a una práctica que un compañero me dijo que para solo poderia fechar um diagnóstico de infecção urinária se tuviera hecho uma urocultura. Está correto ou puedo fechar um diagnóstico de infecção urinária sem pedir a urocultura? Porque creio eu que a urocultura é para saber de Claro. bactéria, não? En semiología y en medicina hay algo que se llama diagnóstico presuntivo, ¿verdad? El diagnóstico presuntivo es basado en la clínica, en la semiología y en el examen físico que vos hagas. Y siempre la semiología y la clínica está por encima de los complementarios en la mayoría de los casos, no siempre. Si vos clínicamente dices, esta persona está con fiebre, dolor lumbar, malestar general, está con orina fétida, a veces consideras, por ejemplo, que tiene una pielonefritis y en el examen de orina te da normal, ¿qué harías? No vas a esperar el urocultivo. Esta persona está con dolor o infección. Tienes que empezar el antibiótico de forma empírica. Entonces, tu diagnóstico presuntivo es una pielonefritis, ¿verdad? Y el diagnóstico de certeza recién te va a dar un urocultivo. Pero incluso, además, muchas veces el urocultivo te da negativo. Pero vos dices clínicamente, esta paciente tiene una infección urinaria. Lo tratas como infección urinaria y vas viendo a la paciente y la paciente con antibióticos, analgésicos, te dice, estoy mejorando, doctor. Evidentemente. Entonces, siempre basarte en la clínica, ¿ya? Los complementarios, como les dije hace rato, son complementarios. Tú puedes iniciar un tratamiento justificando con ciencia, ¿no? O sea, estos síntomas me justifica por esto, por esto, por esto, y voy a empezar tratamiento por esta razón. Siempre justificando el por qué. Muchas gracias, doutor. ¿Ya? Muy buena su clase. ¿Alguien más? Bueno, yo siempre les digo que cualquier duda lo aclaren. Cuando tengan evaluaciones,
que tiene muchas dudas y preguntas soy yo. Así que no se olviden de eso. Si no hay más preguntas, terminamos la clase, ¿ok? Nos vemos. El día jueves. Ya les pasé la lista de quienes van a evaluarse oralmente el día jueves, quienes se van a evaluar oralmente el día viernes. Nos vemos a la misma hora como de costumbre. Los que tenían que dar examen no van a dar un examen esta semana. Ya les expliqué a los que están, en esa situación de evaluarse, que tienen que hacer una solicitud de evaluación, que ya me explicaron la dirección de la carrera. Y entonces cuando tengan todo eso, vamos a hacer la evaluación, ¿ok? Que seguramente va a ser después del receso. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Edwin Alanoca, ¿dónde está Edwin?